Aleluya. Bendiciones, pueblo. Dios te bendiga. Te saluda el hermano Fernando. Una vez más, aquí estamos en este tiempo devocional. Es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y estamos en una serie llamada Jesucristo y el Tabernáculo. Y hemos hablado sobre la morada de que Dios habita en el tabernáculo. Y hoy queremos hablar sobre Jesucristo en el diseño del tabernáculo. Jesucristo en el diseño del tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Estaremos dando lectura en el nombre de Jesús. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Que sea Dios el que se glorifique. Que esta enseñanza podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Porque eso es lo que importa más que todo, ¿no? Que la podamos aplicar a nuestra vida. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es bendita, Padre. Es alimento, Señor, a nuestras almas, Padre. No podemos vivir, Señor, sin tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que nos ministra, nos enseña, nos habla, Señor. Nos redarguye, Padre. Nos exhorta, Señor. Y en este momento, Señor, pedimos que tu palabra, Señor, nos hable, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Estamos en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y el 9. Y quiero enfocarme en el versículo 9, donde dice: conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo, es decir, el modelo del tabernáculo, el diseño del tabernáculo y el diseño o el modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Es interesante cómo Dios le dice a Moisés o le muestra, sobre todo le muestra el tabernáculo. Dice: conforme a lo que yo te mostré. Quiero imaginarme de que Dios baja el tabernáculo que está en el cielo, de acuerdo al apóstol Juan cuando sube al tercer cielo. Allí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, donde dice el apóstol Juan que él vio el tabernáculo de Dios. Y quiero imaginarme que Dios, en su poderío, en su majestad, en su gloria, baja aquel tabernáculo y lo hace una miniatura para que Moisés pueda observar, pueda ver el tabernáculo que estaba en el cielo. Dios le muestra el tabernáculo a Moisés a tal manera que pudiera él captar, pudiera ver la imagen, poder captar la idea, el diseño del tabernáculo que estaba en el cielo. Y sabes de que todo el tabernáculo era un diseño de la obra redentora de Jesús. Todo el tabernáculo era un diseño de la obra redentora de Jesús. Las cortinas, las estacas, los muebles, las tres secciones del tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelero, todo era un diseño de Jesucristo, de la obra redentora de Jesús. Era un modelo, un tipo de Jesucristo y de su sacrificio. El plan redentor abarcó desde Génesis, desde el pecado de Adán y Eva. Y Dios tuvo que, después de que Adán y Eva pecan contra Dios, Dios tuvo que hacer un plan redentor. Pero no es porque lo sacara a Dios fuera de sí o lo agarró desprevenido, sino que al contrario, Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un diseño, Dios ya sabía cómo iba a llevar las cosas, porque Dios conoce todo.
Dios es omnipresente. Él conoce todo. Él conoce tu vida. Él conoce tu pasado. Él conoce tu presente. Él conoce tu futuro. Él sabe todo. A Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos distraerlo y hacer cualquier cosa en nuestra vida sabiendo que no se va a dar cuenta, porque Él se da cuenta de todo. El ojo de Dios, el Ayin, está sobre las vidas del ser humano. Aleluya. Y el tabernáculo era un diseño, un modelo, una sombra, una figura del verdadero tabernáculo, en cual era Jesucristo. La perfección de la construcción del tabernáculo, aleluya, fue mostrado a Moisés de una manera que pudiera Moisés entender cómo es que Dios quería que se hiciera ese tabernáculo. Por eso le dice que 4 veces Dios le recuerda a Moisés que lo hiciera como lo había visto. Así 4 veces Dios le recuerda a construir el templo de acuerdo a lo que Dios le había mostrado ahí en el monte Sinaí. Eso es importantísimo, porque Dios allí estaba introduciendo poco a poquito, a través del diseño del tabernáculo, a través de las estacas, de las columnas, todo estaba introduciendo Dios a Jesucristo, a su único Hijo, al pueblo de Israel, a través del tabernáculo. Y Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Versículo 2 me gustaría leerlo. Versículo 2 dice: ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y Jesucristo fue el que ofreció su vida por nosotros. Versículo 4 dice: así que si éste tuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sumo o sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, los sacerdotes que estaban ministrando en el tabernáculo eran una representación. El tabernáculo mismo era una figura, una sombra de Jesucristo. Jesucristo iba a ofrecer su vida, iba a pagar por nuestros pecados. Él era el sumo sacerdote. Él era el que iba a hacer, iba a interceder por nosotros. Allí en la cruz del Calvario estaba intercediendo, dando su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí. Dime si eso no es algo maravilloso, es algo glorioso, de saber que Dios da a su único Hijo para ser sacrificado en la cruz del Calvario para perdón del pecado del ser humano. Eso está tremendo, eso está glorioso. Oiga, es algo maravilloso. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 9, versículo 11, alabado sea Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, de la salvación, de la regeneración, de la santificación, de la justificación, los bienes venideros.
por el más amplio, es decir, el más grande y el más perfecto que tabernáculo. Aleluya. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por la sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Por eso es que no hay nada que agregarle a la salvación. Fue por su gracia, aleluya, un favor inmerecido que recibimos salvación. Fue por la vida de Cristo, la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenía una sangre limpia, justa, el justo por los injustos, aleluya, para que nosotros pudiéramos ser limpios del pecado de Adán y Eva, pudiéramos ser libres del pecado, de la muerte, libres del infierno, libres de Satanás, aleluya. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, le arrebató las llaves del infierno, le arrebató las llaves de la muerte, le quitó toda autoridad a Satanás, aleluya. Ahora nuestro dueño, ahora a quien le pertenecemos es a Cristo. Todo aquel que le ha recibido como su único y suficiente Salvador tiene la bendición de ser llamado Hijo de Dios, aleluya. Así como lo describe Juan capítulo 1 versículo 12. Dice: mas a todos, alabado sea Dios, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, es decir, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Mira qué tremendo está esto. Alabado sea tu nombre, Señor, te alabamos. Te bendecimos, Señor, en este tiempo devocional. Porque Jesús no fue creado. Jesús no fue creado. Jesús no fue creado por nada, ni por nadie. Él era el verbo desde el principio de la creación. Jesucristo ya estaba allí. Por eso Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y por medio de Él. Aleluya. Aleluya. Desde un principio, desde antes de la creación, Jesucristo ya estaba allí. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya moraban desde la creación. Desde la creación, en el principio, aleluya. Jesucristo, el Verbo, fue hecho carne. Dios, en la persona de Jesús, se encarnó, alabado sea Dios. Por eso dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1. Jesucristo era el diseño del tabernáculo que representaba la obra redentora de Jesús. Allí en la cruz del Calvario, Cristo nos adoptó para hacer el diseño del tabernáculo del Espíritu Santo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. En la cruz del Calvario, Cristo nos adoptó para hacer el diseño del templo del Espíritu Santo. Igual, así como en el atrio, en el tabernáculo, que el Espíritu Santo se movía con su gracia, su misericordia, de traer aquel sacrificio, aquel pecador al lugar del sacrificio para ser perdonado, aleluya. Se lo presentaba en el sacrificio, allí en el altar de bronce, para ser sacrificado. Allí en el atrio era la gracia. Ahí era la gracia, era el Espíritu Santo moviéndose, convenciendo, aleluya, de que necesitaban ser expiados sus pecados. Y ahí cuando lo ofrecen en el altar de bronce, me estoy adelantando un poquito, pero ahí Jesucristo, ahí ese sacrificio era sacrificado, la expiación de sus pecados, aleluya.
Y ahí era donde se perdonaba ese pecado a través de ese sacrificio. Aleluya, mi alma te alaba. Juan capítulo 16, 8 dice que cuando venga el Espíritu, porque cuando Cristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo a este mundo. Y dice Juan capítulo 16, 8, que el Espíritu Santo cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Calvario fue el diseño de Dios a través de Jesucristo para hacernos parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Esto es importante. ¿Sabes por qué muchas iglesias o por qué en veces vivimos una vida fracasada? Es porque nuestro edificio, nuestro templo no está bien coordinado. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. La coordinación, el estar organizado, en que tu vida esté bien organizada, va a traer crecimiento. No solamente a tu vida, sino también a una iglesia. Produce crecimiento cuando hay organización, cuando hay orden. Trae crecimiento para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu Santo. Porque sin duda, hermano, antes vivíamos alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas de Dios, sin esperanza, sin Dios. Vivíamos en el mundo como nos daba nuestra regalada gana. Estábamos apartados. La ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos hace parte de la familia de Dios. Seguiremos con estos mensajes, esta serie. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones, pueblo. Dios te bendiga.